Entonces, fíjense, para contar eso, vamos a poner, por ejemplo, aquí una posible evaluación de este tipo. A, C, D. Es una posible partición que cumple este patrón. Dos conjuntos de tamaño 1 y un conjunto de tamaño 2. Entonces, yo voy a aplicar el principio del factor para contar esa partición. Y eso es lo que voy a hacer. Suponte, vamos a darnos este particular. Yo voy a colocar aquí la partición, una partición cualquiera. Y mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a agarrar una permutación cualquiera de estos cuatro elementos, ¿no? Y la vamos a asociar al patrón. Vamos a poner, por ejemplo, si yo agarro la permutación la voy a agarrar con una palabra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la permutación AC, BD, ¿de acuerdo? Yo lo que hago esta permutación y le aplico el patrón. ¿Cómo significa? O sea, la asignación lo que hace es aplicar el patrón. ¿Qué significa aplicar el patrón? Que a este va a ser de 1, este va a ser de 1, este va a ser de 2. Entonces fíjense que si yo le aplico el patrón a esto, me va a dar efectivamente esta partición. Por ejemplo, vamos a ver, esta partición, esta permutación, ¿cuál sería el patrón que le corresponde? C. 1 para C, 1 para A y 2 para B. Fíjense que es exactamente esta misma partición, ¿verdad? Por ejemplo, otra más, C, A, BD, ¿verdad? También CABD va para esta misma. Por ejemplo, AD, BC, ¿a dónde va? Ya no va a esta, ¿se dan cuenta? Porque esto es lo que hace 1, 1, 2. 1, 1, 2, ¿para dónde va? Sería para A, D, BC, que es una partición totalmente distinta a esta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, yo voy a colocar aquí toda la partición que tiene este patrón. Y aquí voy a colocar todas las permutaciones de los cuatro elementos del conjunto de donde se obtiene la partición. Entonces la pregunta mía ahora es, con esta función que está aquí, es sobreyectiva sobre el conjunto de todas estas particiones que cumplen el patrón, ¿verdad? Porque fíjense que si ustedes se dan una partición cualquiera, por ejemplo, B, una cualquiera, A, D, ¿verdad? ¿Quién sería una posible permutación aquí que me mandara aquí? Bueno, agarra BC, AD, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la BC, AD me lleva ahí. Pero también, fíjense que me lleva también la CB, AB, AD, ¿de acuerdo? O también me lleva la BC, DA, o también la CB, DA. O sea, todas las permutaciones de conjuntos del mismo tamaño, permutaciones de conjuntos del mismo tamaño y permutaciones internas de los elementos. Entonces yo diría, vamos a ver cuántas permutaciones aquí, es la pregunta siempre para poder aplicar el principio del factor, cuántas permutaciones aquí me llevan a una misma partición aquí. Entonces fíjense que si yo tengo varios en el patrón, varios iguales del mismo tamaño, serían todas las permutaciones de esos varios iguales, ¿de acuerdo? Multiplicado por las permutaciones de los elementos que están dentro además, ¿de acuerdo? O sea, todas esas posibles permutaciones. O sea que para mi caso particular de aquí, yo diría que es
que aplicando el principio del pastor, el número de elementos que hay aquí es el número total de permutaciones, que cuántas son, en este caso son 4 factoriales, ¿verdad? Dividido, entonces esas permutaciones que yo digo todas. Aquí buscamos los grupos que todas son iguales, los permutamos todas, entonces serían 2 factoriales, ¿verdad? Y sería 1 factorial, o sea, todos los que están adentro, pero como es 1 factorial, todos los que están adentro es 1 factorial, todos los que están adentro aquí es 2 factoriales. Bueno, entonces esto que está aquí abajo es la cantidad de elementos de permutaciones que van a una misma permuta. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso si yo tengo este patrón en general? Por ejemplo, este patrón. ¿Cuántas permutaciones habrían cumpliendo este patrón? Hacemos lo mismo. Primero, el factorial del número de elementos totales que hay. ¿Cuánto hay? 10. 10 factorial. ¿Dividido entre cuánto? 3 factorial porque hay 3 factorial porque hay 3 iguales aquí. 3 factorial. 2 factorial porque hay 2 iguales aquí. En realidad podríamos poner 1 factorial porque hay 1 igual aquí. ¿De acuerdo? Vamos a para que sea más formal. Y después vamos por conjunto. 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 3 factorial. ¿De acuerdo? Ese es el número de particiones que cumplen este patrón de un conjunto de 10 elementos. Ustedes fíjense en el libro, por ejemplo, en general, ponen, si yo tengo un conjunto de n elementos, vamos a poner el caso general. El caso general dice, si yo tengo un conjunto de n elementos, ¿verdad? Entonces yo voy a poder definir una partición, el tipo de una partición o el patrón de una partición diciendo algo así. Van a ver lambda sub conjunto de un elemento. Eso significa, en este caso son 3 conjuntos de un elemento. Entonces ponemos lambda sub 1 de un elemento, lambda sub 2 de 2 elementos, y así sucesivamente hasta, vamos a poner n, que es el número total, lambda sub n de n elementos. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que significa es, digamos, un patrón lo podemos describir de esta manera. ¿Cuántos hay de un elemento? ¿Cuántos hay de elementos? Esto es una manera de describir un patrón. ¿De acuerdo? Fíjense que lo importante aquí es que la suma de i por lambda sub i, ¿cuánto tiene que ser igual a cuánto? Lógica, y no hay más nada. Así como cuando le dice, dame el vuelto ahí, dame un vuelto de 100 bolívares, en billetes de 50, de 20 y de 10, usted sabe lo que tienen que hacer. ¿Cuánto da eso? Da n. El número total de elementos. Hay tantos conjuntos de tantos elementos, tantos conjuntos de como una partición es la suma de todo ese número. Entonces así tú puedes escribir de esta manera el tipo de una partición. Entonces, yo lo que les dejo a ustedes es que vean en el libro la fórmula general, ¿de acuerdo? Para que vean que la fórmula general para esto va a ser de esta forma, n factorial. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Si esto es así, ¿cómo sería? Díganme ustedes, aplicando lo mismo que hicimos aquí. Bien. Si hay lambda sub 1 conjuntos de un elemento, entonces lambda sub 1 factorial, ¿verdad? Lambda sub 1 factorial, lambda sub 2 factorial, la misma historia, hasta lambda sub n factorial. Y después, ¿qué falta? Entonces, fíjate que aquí va a haber, por ejemplo, aquí 1 factorial, lambda sub 1 vez.
Aquí sería 2 factorial lambda sub 2 veces, ¿de acuerdo? Entonces sería como el lambda sub 1 factorial, ¿cuántas veces? Una vez. Después sería lambda sub 2 factorial 2 veces, ¿verdad? Lambda sub 2 factorial no, perdón. Estoy al revés. 1 factorial lambda sub 1 veces. 2 factorial lambda sub 2 veces, ¿de acuerdo? Lambda sub 2 porque son lambda sub 2 conjuntos que tienen 2 elementos, el factorial de esos 2. Pues sería elevado a la supresión. Me parece que es una función, no sería elevado a la supresión. Sería elevado, claro que sí, porque 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial lambda sub 2 veces. Muchísimas gracias. Elevado. Porque es el producto. No es la suma. Muchas gracias. Lambda sub 1. ¿Hasta dónde? Seguimos el patrón n factorial a la lambda sub n. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la observación. Entonces, esto es en general, otra vez. Si el patrón de la permutación es este es el número de permutaciones que cumplen ese patrón. Y fíjense que si lo vemos en términos, hay un término, en lugar de sumatoria, hay un término que se llama productoria. Esto lo podríamos resumir en términos de productoria como n factorial dividido entre lambda sub i factorial para i entre 1 y n. Es la primera parte. Y la segunda parte, ¿cómo la pondría? Multiplicatoria de i factorial a la lambda i para i entre 1 y n. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, una forma condensada, utilizando el símbolo productoria como el de sumatoria para representar esto. ¿De acuerdo? Terminamos el capítulo de conteo. Acuérdense que el curso contempla varios temas: conteo, suma, coeficientes binomiales, volver a suma, y terminamos con comportamiento asintótico. Ahorita vamos a entrar en una primera parte de suma, de cálculo de suma. Suma. Tuvieron clase, ¿verdad? Entonces vamos a ver suma. En realidad vamos a decir cálculo de suma. Cálculo de sumas. Entonces fíjense, cálculo de suma es lo siguiente. Si yo por ejemplo tengo uno para, por ejemplo, esto que representa la notación punto, 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 que a veces uno consigue por ahí, esta notación punto, 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 uno es como que siga el patrón, que le dice 1 más 2 más 3, en principio debería ser 4, 5, 6, hasta llegar a él, ¿de acuerdo? Entonces, esta representación punto, punto, punto es ambiguo, uno no sabe necesariamente qué es lo que sigue aquí, ¿de acuerdo? Entonces, se utiliza aquí lo que llamamos el término sumatorio para evitar esa notación punto, sumatoria. Entonces, uno podría poner sumatoria para ir entre 1 y n, como ustedes lo han visto muchas veces, ¿verdad? Ley. Esta es otra manera de representar esto. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de calcular esta sumatoria. Cuando decimos calcular la sumatoria, lo que estamos diciendo es buscar una forma cerrada para esa sumatoria. ¿Qué significa buscar una forma cerrada? Simplemente que una expresión algebraica en términos de productos, pueden ser factoriales, algunas funciones sencillas, que nos digan cuánto vale esto. Por ejemplo, para este caso en particular, vamos a ver que efectivamente una forma cerrada para eso, o sea, donde desaparece el símbolo este y donde desaparece este símbolo, es n por el más nosotros. Por ejemplo, la suma de los primeros
de números naturales. Entonces, yo digo que esto es una forma cerrada para esta notación de esta forma, para esta suma punto punto, o por esta suma que tiene sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea del cálculo de sumas, ¿de acuerdo? Quitar el símbolo. Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente con sumas infinitas. Recuerdan, hablaremos más adelante un poquito de sumas infinitas, pero vamos a hablar de sumas finitas. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, o sea, para que nos quede claro sobre qué estamos sumando y qué es lo que estamos sumando. Para que nos quede claro eso, yo digo, bueno, otra manera de poner una sumatoria de unos ciertos numeritos es de esta forma también, ¿de acuerdo? T de I es un predicado en I, ¿de acuerdo? O sea, una fórmula lógica en I, de la variable de I. Por ejemplo, I es mayor o igual que 4, o I está entre 0 y 20, lo que sea, ¿de acuerdo? Esto es simplemente un predicado. Entonces, ¿qué significa esta sumatoria que está aquí? Es sumar todos estos numeritos a su I, pero solamente cuando los I satisfagan esta propiedad. Otra cosa, ¿cuál es el universo de los I? Porque digo sumar sobre todos los I, pero que todos los I que sean números enteros, ¿de acuerdo? Sobre todos los números enteros, agarren solamente aquellos que cumplan la propiedad y sumen esos números, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante eso, que el universo donde van los índices para nosotros va a ser los números enteros. Y acuérdense que el número entero significa 0, menos 1, 1, menos 2, o sea, los negativos y los positivos de los números, ¿de acuerdo? Muy importante, porque por ejemplo, yo digo, vamos a calcular suma de raíz de I cuando I cuadrado está comprendido entre 3 y 30, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que el predicado es I cuadrado, esta es la propiedad, tiene que estar comprendido entre 3 y 30. Y sumar todas las raíces de ese número entero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Empezamos a buscar todos los números enteros que cumplan esta propiedad. Y para ese número entero calculamos. ¿De acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, menos 3. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9 está entre 3 y 30. Entonces, menos 3 es válido. Es válido, entonces tendría que ser raíz de menos 3. Si estamos restringiendo nuestros numeritos aquí a los números reales, que es lo que nos va a pasar, estamos fregados porque ese número no existe, ¿de acuerdo? Ese número real. Ahora, si estamos trabajando con números complejos, menos raíz de 3, ¿se acuerdan que sí funciona, ¿de acuerdo? Que lo podemos poner como 3, ¿de acuerdo? Entonces, depende que normalmente la expresión que está aquí va a ser una expresión completa que va a estar en los números reales, ¿de acuerdo? Pero fíjense que entonces, ¿quiénes son los números enteros que satisfacen este predicado? Empezamos desde bien atrás. Algo que sea mayor o igual que 3. 1, menos 1, menos 0, menos 0, 2, menos 2, para I igual a 2, a menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, 5, menos 5, 6, pues 6 por 6, 36. Entonces, estos son los números enteros para los cuales se satisface este predicado, y es sobre estos números enteros que vamos a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me restringen esto, que esto tiene que ser un número real, me dice, bueno, en realidad esta suma no está definida porque me va a dar raíz de menos 3, que no existe en los números reales. Pero si
la extendemos a los números complejos, entonces si yo voy a poder decir que va a ser la suma de raíz de 2 más menos raíz de 2 más raíz de 3 más menos raíz de 3, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, nosotros vamos a restringirnos a números reales aquí. O sea que si yo les pregunto y de repente en el rango hay un número negativo sobre una expresión que no va a estar definida, para esos números negativos, ustedes me dicen que esa suma no existe. ¿Bien? Chévere. Entonces que quede bien claro eso. Y ahora sí vamos a empezar a dar unas reglas fundamentales, así como los principios fundamentales de conteo, vamos a tener unas reglas fundamentales que nos van a permitir manipular una sumatoria con la idea de conseguir una forma cerrada para esa sumatoria. Entonces, la primera regla es lo que llaman la conmutativa. La conmutativa no, la asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que usted puede agarrar, y si usted tiene una suma de esta forma, aquí vamos a poner, sí, que subir. Si usted tiene una suma de esta forma, usted la puede representar de esta forma. Fíjense que es sobre el mismo dominio, ¿se dan cuenta? PSUI o PDI, PDI. Entonces sobre el mismo dominio, sobre el mismo predicado, PSUI, entonces yo puedo poner y agrupar los elementos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces significa que yo puedo asociar los elementos de una suma. Y todas estas propiedades son válidas solo si la suma es finita, ¿de acuerdo? O sea, que quiere decir que el conjunto de los elementos y la lista PDI, para ir perteneciente a Z, su cardinalidad es menor que más infinito, o sea, un conjunto finito de elementos. Es una condición bien importante. Estamos haciendo suma. La otra condición, la segunda regla es la que llaman la conmutativa, que es bien importante también. Es como que decir, el orden de los factores no altera el producto. En realidad, el orden de los factores no altera la suma. Como ustedes sumen los elementos, siempre va a dar lo mismo. Y eso se expresa de esta manera, fíjense. Si ustedes tienen esta suma, y ustedes tienen una función que es una función biyectiva de z en z, eso es lo que importa nada más. Tenemos una función f de z en z biyectiva, que ustedes saben la propiedad, lo estoy colocando, ¿no? Ahora, díganme ustedes, ¿cuál sería la función biyectiva que yo necesito para llegar a sumar al revés?